Muy buenas noches. Bienvenidos a un capítulo más de La Lengua de Orfeo, un capítulo más de encuentros cercanos con un tercer tipo. Y en esta ocasión, viernes 12 de diciembre, estamos reunidos nuevamente con el buen Kes para darle continuidad a un capítulo que gustó bastante y que nos dejó todavía muchas dudas acerca de un fenómeno ocurrido en el año 1947 en Nuevo México, Estados Unidos, y estamos hablando de Roswell. El buen que es en su última participación nos hablaba acerca de este objeto no identificado que cayó en un rancho, los efectos que tuvieron para el dueño del rancho, su hijo, todo el show que se hizo por parte del gobierno y del ejército para tratar casi con pincitas algo que no era más que un, entre comillas, globo meteorológico. Sin duda, este caso no deja de ser uno de los emblemáticos, o como lo mencionó, que es el caso por antonomasia, por excelencia, relacionado con la ufología. Por esa razón es que en esta fría noche de diciembre vamos a continuar, y pues para cerrar las participaciones en este año de Kes con sus capítulos de encuentros cercanos con un tercer tipo, con Roswell, segunda parte. Para ello, pues le doy la bienvenida aquí al buen Kes. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, pelón. Todo excelente esta noche. Perfecto. ¿Cómo te pinta esta nochecita de diciembre fría? Está muy bien. Fíjate que estaba un poco más fría la vez pasada. Hoy estamos más tranquilos. Perfectísimo. Y pues no podemos continuar sin antes también darle la bienvenida aquí a nuestro monstrólogo de cabecera, el buen Kenny, que ya está titiritando de frío y no sé si quiere más café, si quiere un ponche o si quiere de plano un tequila o algo para pasárselo un poquito mejor. Prefiero un tequila. Muchas gracias. Híjole, ahora no está el marquillo por aquí. Nos No fallaste. tenemos asistencia. No, pues será nada más frotándote las manos, carnal. Pues ya ni modo. Bien, pues que es la ocasión pasada, el capítulo de Roswell estuvo cargado de un montón de datos y sobre todo de un montón de cosas que nos dejaron pensando sobre, más bien intuyendo o creyendo que lo que sucedió realmente fue algo anómalo, algo que estaba fuera de cualquier explicación, vamos a decirlo, ¿Establecida? ajá, por todo lo que sucedió, digo, tanto que se movió, tanto que se hizo por un simple globo meteorológico, pero en la ocasión pasada nos dijiste que había aún más datos, además de aquel con el que cerraste. Pues no, ahora sí que no te quito tu tiempo. Y vamos a empezar con lo que traes. ¿Cómo podemos continuar esta historia? Muy bien, pues, ¿qué les parece si empezamos por la carne? O sea, hablando de los cuerpos. Taquito de marciano. Un taquito de marciano. Muy bien. Hay descripciones recurrentes sobre los seres que estuvieron inmiscuidos en este evento. La descripción es normalmente pues la de siempre, o tal vez no es la de siempre. De 1.2 a 1.5 metros, cabezas grandes, ojos almendrados y cuerpos frágiles. Eh, por ahí hay algunos testimonios de Glenn Dennis, el sargento Melvin Brown y otros exmilitares que hablan de unos cuerpos. Probablemente, y de lo que hablábamos la vez pasada, es que estos fueron trasladados al hangar 18 en Ohio, ¿no? Uh-huh. Esto es. Casi toda la gente habla de ellos, pero ¿qué instauró en qué metió en nuestro subconsciente o en nuestro muy consciente esta imagen de los grises? Pues resulta que hubo un video que tú hacías alusión, pelón. En el programa pasado. Exacto. De un video que específicamente es una autopsia de un gris. ¿Tú lo recuerdas, Sí, Kenny? sí, cómo no. Este fue presentado por... De hecho, me traumó de niño, ¿eh? Para mí fue algo
Yo la primera vez que vi ese Fue algo video horrible de ver. lo vi en una convención de Maussan en el auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, justamente. Yo la primera vez que vi ese video, si no me equivoco, debe haber sido en la televisión. No sé si en un programa, el de Adal Ramones. En otro rollo, claro. Creo que Jaime Maussan apareció. Y ya ves, se presentaba el programa los martes por ahí de las 9 de la noche. Ya era algo tarde. Sí. Y Ajá. la aparición de Maussan ha haber sido por ahí de las 10 y media, 11. Como 11. algo 11 de así. la Ujú, noche, ya ujú. bastante tarde. Y ahí andaba yo, con el ojo pelón ahí esperando a ver, porque lo habían anunciado y decían la autopsia del extraterrestre. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. No, ese día no dormí, cabrón. Ese día, de verdad, creo que no somos los únicos a los que ese video les causó un trauma. Pues yo tampoco dormí o sea, creo que ni siquiera dormí ese día de Sí, tan sí, mal sí. que estaba. Pero explícanoslo, para quien no lo haya visto y que nos puedas ayudar con los detalles. Sí, se ve un gris sobre una plancha con varias laceraciones, le podemos llamar así, o efectos del Del choque. accidente. El impacto. Ajá. Es una autopsia como tal. Entonces se está ejerciendo por ahí unos médicos y pues el video es impresionante porque se ve de cuerpo completo. Ujú. Y hay algunas cosas que por ahí se ve que empieza a ejecutar el personal médico y bueno, es impresionante el video hasta hoy. Yo digo que sigue siendo impresionante el video. Para quien no lo haya visto, nos vas a compartir el video para que Y- lo podamos subir ahí al Sí, Instagram y también fotografías, ¿no? hay fotografías, pero lo realmente bueno es el video. Pues esperamos que una vez que se publique esto, o si no es que a la par, estamos subiendo los videos para que los puedan ver. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, que fue presentado por Rey Santilini, donde se ve que está el gris con una autopsia. Más o menos fue transmitido alrededor de 30 países cuando salió. O sea, fue un hito. Sí, sí, sí. Y desafortunadamente, después fue reconocido que es una recreación. Según ellos. O sea, aquí entramos a un tema interesante. La verdad es que ese video se ve súper impresionante para la época en la que salió. Pero si bien pudo haber sido una recreación basada, según Santilini, en filmaciones dañadas originales, para mí el video sigue siendo impresionante, ¿no? Incluso hay gente que piensa que sigue siendo, que en realidad sí es original, pero que pues al principio porque no se sabía quién lo había distribuido, no sabían quién lo había sacado, o sea, podría ser, pero pues ya hoy en día está tomado que pues en realidad esto no fue real, el video no es real, Ok. ¿vale? Pero Pero, el o sea- trauma sí lo fue. Sí. No, y- pero seguimos con esa retórica, ¿no? De que algo Ujú. que sí sucedió, di que no pasó o que es una recreación para quitarle lo verídico. Es correcto. Pero también hay otro punto importante. Yo creo que algo que tiene mucha... Es que fueron muchísimos años después. O sea, estamos hablando de unos 20 años después o muchísimos más, que fue cuando se habló de que pues en realidad ese video Ok. no era real. ¿Qué origina esto? Ese video en específico tuvo mucho impacto en la gente, como ustedes ya bien lo dijeron, y mucha gente tiene en su psique la imagen de un gris de esa manera, porque pues, sí se veía impresionante. Sí, se veía bastante. Incluso si el maniquí es un maniquí, no manches, sí está impresionante. Ujú. Después podemos empezar a los puntitos extraños y curiosos del caso. Hay un memo que se llama Hotel Memo de 1950, que es un documento del FBI que fue desclasificado en 2011, que más o menos era como de 1950, en donde se fue enviado al director del FBI en ese momento, Edgar Hoover, en donde habla de la recuperación de 3 platillos voladores Ok. con cuerpos humanoides de aproximadamente 1 metro de altura. Según el FBI dice que pues, en realidad esto es un rumor y
pero aún así mucha gente lo vincula a Roswell por las fechas, Ok. ¿vale? Otro caso curioso del caso fue que, recordemos a Remy, en julio de 1947 hay una foto en donde el general Roger Remy está con los restos del supuesto globo, Ujú. donde está sosteniendo un telegrama. Hay investigadores que hicieron análisis de la imagen y parece que existen dos frases que dicen victims of the wreck, que son víctimas del accidente, Ajá. y disco. Ok. Disc. Aparentemente, y si la interpretación de la imagen es correcta, significaría que él siempre supo que hubo cuerpos dentro del accidente. Porque los cuerpos, recordemos, no fueron, ahorita voy a ahondar en eso, pero no fueron en ese momento cuando se hablaron de los cuerpos. Los cuerpos fueron hablados mucho después, ¿vale? En teoría, el proyecto Blue Book nunca incluyó a Roswell, entre comillas, Ok. claro está. Sin embargo, hay muchos oficiales que reconocieron que este caso en realidad no fue, o sea, era tan sensible que no fue manejado a través del Blue Book, sino de canales especiales de inteligencia. Más razones para pensar el por qué, ¿no? Como por qué proyecto Blue Book no incluiría, pues porque no lo fue, porque nunca pasó. Ujú. Pero hay otros que dicen, no, pues sí, pero hubo canales específicos por donde esto se manejó. O sea, era tan importante que probablemente eso fue lo que pasó. Después empiezan a aparecer testimonios posteriores al evento. Uno es de Philip Corso, que es un coronel, o era un coronel en el ejército de Estados Unidos, donde él tiene un libro que se llama The Day After Roswell, que fue publicado en el 97. Él asegura que parte de la tecnología recuperada en Roswell fue sembrada en la industria privada a través del Pentágono. ¿De qué estamos hablando? Circuitos integrados, fibra óptica, el Kevlar Ok. y la visión nocturna. Cosas que no existían antes de... Cosas que no existían antes de Roswell. Y aquí quiero hacer un paréntesis que me llama mucho la atención. Y hay mucha gente que habla que después de lo que pasó en Roswell, años, no muchos años después, empezaron a ver muchos avances tecnológicos muy, muy chonchos. O sea, la fibra óptica es uno de ellos. Es como de lo más grueso que existió después de Roswell. También eso estuvieron los microondas, estos circuitos, pero el Ujú. Kevlar, Sí. el Kevlar, este material tan fuerte que existe o que en su momento salió y, resulta que tenemos Kevlar, caray. ¿Y de dónde? ¿Y cómo fue, no? ¿Y por qué se les ocurrió o qué? Sí, pero curiosamente, y ese era mi punto, curiosamente fueron muchos en muy poco tiempo, muy seguiditos, Sí. ¿sabes? O sea, también empezaron con las investigaciones de los celulares en ese mismo, o sea, más o menos como por esos años empezaron también. O sea, recordemos que al público en general no se lanzaron como hasta, ¿qué? Los 80s, finales de los 80s, Como en los 90. 90s, Sí. pero ya desde ese momento empezaba a existir la investigación de los celulares probable. O sea, siempre piensen que cualquier cosa que nosotros tenemos hoy tecnológicamente, los militares lo tuvieron hace 20 años, Sí. claramente, Sí. ¿no? Sí es. Entonces, aquí, estos son una de las cosas que me llaman a mí siempre mucho la atención sobre Roswell, ¿no? La famosa ingeniería inversa, cuando se tiene tecnología más avanzada. Después tendremos otro capítulo hacia Bob Lazar, pero mucho tiene que ver con este tema también de la ingeniería inversa. No, pues agendado queda. Después Thomas Dubose, que era un general, ayudante de Raimi, él dice, sí, nos ordenaron desde Washington cubrir el caso con la historia del globo, lo que se mostró a la prensa en realidad era falso. O sea, el ayudante
hizo esa declaración. ¿Como para qué? No lo sé. Para hacerse famoso, no lo creo. Yo ni siquiera lo conocía hasta que empecé a investigar mucho más del tema. O sea, esa gente que dices, ¿para qué habla? ¿No? Sí, sí. Y en realidad, Sí, ¿qué no. esperaba al hablar? Sí, no tiene ningún sentido. O sea, y después de la desacreditación que existió, pues, no manches, o sea, ¿qué necesidad había? Ujú. Ahora, hablando de los cuerpos, existió una persona llamada Glenn Dennis, ¿sale? Glenn Dennis una persona que trabajaba en una funeraria, a donde este cuate le dicen, oye, pues échanos la mano, ¿no? Necesitamos unos ataúdes para niños. Ah, caray, Ajá, sí. en realidad no eran para los niños, ¿sabes? Sí. Y bueno, Y qué tremendos soquetes, ¿no? Pudieron haber Se animó que no hubiera un soldado que no supiera hacer un ataúd, una caja, güey. Exacto. era el mismo de ahí de Roswell. Ya, ok. O sea, todo quedaba ahí mismo. Ahí mismo fue. O sea, se lo pidieron para poderlos trasladar. O sea, no manches. Son de esos que dices, no, bueno, estos cuates de verdad que andaban en otro nivel, ¿no? Según ellos encubriendo todo, pero en realidad no encubrieron nada, ¿no? O bueno, tal vez sí, la historia les dio la razón. Después, hablando de la tecnología, y aquí regresamos al punto de qué recuperaron. Lo que le llaman el memory metal, ¿no? Que era Sí, estos que se podían doblar como el aluminio, pero regresaba a su forma original sin ningún tipo de problema. Sí. Pero no se podía romper. Curioso. Ok. Luego, había hilos metálicos muy finos, imposibles de romper. Curioso también. Muchísimo. Y había estas como varillas que tenían símbolos púrpuras que no parecían ni letras ni números. O sea, un tipo de jeroglífico. Claro. Y entonces ahí es donde empiezan este tipo también de cosas de, pues la tecnología que traían sí estaba ruda, ¿no? Era interesante la tecnología. Después, hablando específicamente de Roswell, también entra un tema bien interesante. Fue el inicio de Men in Black. ¿Vale? Ok. El fenómeno de Men los in hombres Black. de negro. Exacto. Porque tras Roswell empiezan a circular estas historias en donde hay hombres vestidos de negro que empiezan a amenazar a la gente. ¿Por qué? O sea, Glenn Davis, hablando de la persona esta que habló de los féretros, ¿no? Y otros rancheros y mucha gente que estaba, porque recordemos una cosa, o sea, el material circuló por las manos del pueblo casi, o sea, completamente, porque la mayoría de la gente no sabía ni siquiera de qué estaban hablando, porque en uno de los choques parecía que no existía el tema de los cuerpos, ¿no? Ok. Entonces, mucha gente tuvo acceso a el material. Entonces, ¿qué pasó? Pues que tenían que silenciar un montón de gente. Y en eso fue donde entraron la gente, los famosos los hombres de negro. Los hombres de negro. En donde coincide que más o menos los primeros reportes estaban alrededor de los años 40. O sea, es en la misma época que sucedió lo de Roswell. O sea, significa que ya esta gente ya estaba operando de la misma manera desde que un poquito antes tal vez. Pero en Roswell se hicieron muy famosos porque parece que ellos fueron los que casa por casa fueron tocando para decir, hey, de esto no se habla. Ok. Hay que callarse. Sí. Ahora, ¿cuál es el problema de callar un pueblo completo? ¿Qué? Sí, pues. Es un montón de gente. Sí. Está complicado. Un poquito nada más. Sí, ahora, ¿qué otra cosa curiosa hay respecto a Roswell? Hablando de la geopolítica y Roswell justo se da en el inicio de la época de la Guerra Fría
Y también hablan de cómo Estados Unidos obtuvo la ventaja tecnológica de un día para otro, ¿no? Dentro de esa misma. Y también coincide con, si me equivoco, corrígeme, con los inicios de la carrera espacial. También. Ujú. Sí, que bueno, hablando de la carrera espacial, pues sí, los primeros en llegar al espacio, pues en realidad fueron los rusos, Así es. Ajá. ¿no? Sí. Pero a pesar de que los rusos fueron los primeros que llegaron al espacio, y bueno, ni siquiera fuimos los humanos, para empezar, ¿no? Fue Laika, ¿no? La perrita. Ujú, la perrita. En realidad es que los estadounidenses sí fueron los primeros en pisar la luna, entonces tal vez no fueron los primeros en llegar al espacio, pero sí los primeros en tener un viaje largo hacia otro Cuerpo celeste. cuerpo en el espacio. O sea, que siendo honestos, Aunque los conspiranoicos digan que no. aunque los conspiranoicos Sí. digan que Sí, no. no, hay una teoría que dicen que realmente nunca hemos No, y que llegado a la hasta, luna. y que hasta lo filmó Stanley Kubrick. Sí, Está sí. metido mi famoso director, Stanley Sí, sí, Kubrick. sí. Ahora, ¿qué otra cosa curiosa pasó? Curiosamente, el Área 51 fue creada justo en el año 50. Curioso, ¿no? Mucho. En los 50 resulta que se funda el Área 51 y la base de Dulce. ¿Para qué, no? O Porque sea, cayó un globo. porque cayó un globo. ¿Qué parte no has entendido? Oh, ya lo sé. Con esta gente no se puede. De veras. Y bueno, posteriormente, y claro, hay cosas muy interesantes adicionales a eso, como resulta que en 1994 existe un reporte oficial, perdón, sí dije 1994, perdón, en donde sale el Roswell Report, así se llama, Ok. Roswell Report, en donde se da la explicación de que en realidad estos fueron restos de un globo llamado Mogul. Ahora, ¿qué irrelevancia tenía el proyecto Mogul? Pues que parecía ser que era un globo que estaba haciendo o recolectando información sobre las pruebas nucleares que estaba haciendo Rusia. Ok. Según ellos, el secretismo relacionado al proyecto Mogul era relacionado al tema de la Guerra Fría y que por eso en su momento no hablaron sobre el proyecto Mogul, porque tal vez los rusos podrían saber que los estaban espiando. Según ellos. Según ellos. Y lo que sí me vuela la cabeza es lo que vino 3 años después. Roswell, caso cerrado. Así se llama el informe. Así nomás. Así de cojones, ¿no? Cayó un globo y ya. Se cerró el caso. No, todavía mejor aún. Dijo, es que los cuerpos en realidad eran muñecos antropomórficos usados para experimentos durante la caída. Espérame, entonces era un experimento para checar lo de Rusia o era o Es que como eran los dos. Y en todo caso, Eres una persona de muy poca fe. en todo caso, ¿de qué manera o con qué fin montarías a un ser humano en un globo meteorológico sometido a inclemencias de la atmósfera? ¿Por qué? ¿Para qué? no tengo ni idea. No sé si porque pues, en los aviones querían ver cómo, o sea, a ver, es que son de esas cosas que te vuelan la cabeza. Es un dude. Sabes perfectamente que si un cuerpo cae a cierta altitud, pues no va a sobrevivir. ¿Qué quieres encontrar? Así que amigos, cuando ustedes se sientan estúpidos, recuerden a quienes dieron las explicaciones del caso Roswell. Y se van a sentir un poco mejor. O sea, si estás de acuerdo que no tiene absolutamente ningún sentido lo que están diciendo. Sí, no. No tiene. ¿Y cuál es el problema con esa teoría? Que pues esos muñecos empezaron a utilizar en 1953, 6 años después de lo que pasó de Roswell. Ahora, ¿con qué objetivo? No, o sea, no lo entiendo. O sea, pues claramente si se cae a una cierta altura un cuerpo, pues no va a sobrevivir. ¿Qué más quieres saber? Deja de lado que se caiga. No va a aguantar. O sea, ¿qué tiene que estar haciendo ahí arriba un ser humano? Al menos dentro de la estructura, o
sostenido por la estructura de un globo meteorológico. No, esto es... O sea, si los globos los aerostáticos que suben gente, ¿de qué tamaño son? Exacto. Y cargan a, creo que 4 hasta 8 personas los más grandes. En la canasta. Y ya, o sea, Hazme, y son gigantescos, o sea, hoy fecha. diría Polo Polo, hazme el cabor fabrón. Refabrón Cabor. Es el Refabrón Cabor. Bueno, es una de esas cosas, Ahora, hablando del tema del impacto y tal como de Roswell, pues claramente tiene un impacto en la psique de la gente. Ahora, ¿cuánto, o sea, qué ha pasado después de eso? Ha seguido saliendo información sobre Roswell. Han habido varias cositas y no hace mucho, estoy hablando de meses en este momento, es un video en donde se habla de... Búscale. Sí, es que disculpen, pero tengo demasiada información aquí. Hay un video reciente llamado The Roswell Incident. Ok. Dura alrededor de 22 minutos. Ok. Revitaliza algunos testimonios antiguos de gente que estuvo inmiscuida y familiares que estuvieron en el caso. Contiene declaraciones de descendientes como de Walter Hott, que dicen que, bueno, Hott fue el que redactó la declaración jurada secreta que confirmó que vio la nave y los cuerpos, que se publicó después de que él muriera. Esta fue póstuma. Ross Coulthard participa también en el video y fue entrevistado comentando sobre este video en el que supuestamente se ve él. Pero lo más interesante sobre este video de 22 minutos es que parece que hay dos evidencias físicas, que son 2 fotografías, en donde en una de ellas se ve cómo el objeto cayó y dejó un camino a su paso hasta el momento hasta el momento en el que se detuvo. Okay. Un camino largo de tierra, porque ahí se estrelló. Y la otra fotografía parece que está tomada como pues de un avión, un helicóptero o algo, porque está tomada de forma aérea, en donde parece que se ve la nave estrellada. Ahora, ¿por qué es tan relevante este video? Porque pertenece al gobierno de Estados Unidos. Okay. O sea, es de los archivos de los desclasificados. Es desclasificado, es de los archivos de Estados Unidos. Significa que este documento, si bien... o sea, ¿qué relevancia tiene al menos para mí? Es que está desclasificado. O sea, significa que toda la información que viene dentro de él ya fue manejada por el gobierno. Ok. Uh-huh. Entonces, el gobierno, ¿como para qué tendría declaraciones de un globo meteorológico que ya saben que eso es lo que fue? Ajá, sí. Seguimos. Y Exacto. seguimos. Entonces, no tendría necesidad. Ahora, el video de que dura 22 minutos, pues para mí sí es muy relevante. Y más porque se escuchan las declaraciones y está hablando la gente y entonces las fotografías y ¿no? Ah, sí, aquí está la explosión, aquí se ve como tal, el objeto como cayó, y explota, ¿no? Uh-huh. Por ahí también se infiere de los cuerpos. Entonces, Okay. el video sí es bastante relevante. Digo, no es algo que puedan encontrar en YouTube, porque en realidad es un archivo recién desclasificado. Bien. Entonces no hay subido el video ni mucho menos, pero lo que sí podemos hacer es pasarle la liga en donde pueden ver el video Muy bien. dentro de los archivos de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos. Pues, ¿no? Pero está en Netflix. No, pues lo vamos a subir también en la publicación de este episodio A ver para si que no nos puedan... visitan los hombres de negro. A ver si no nos dejan de escuchar, amigos. ¿Saben? Por andar subiendo cosas. Es porque nos subieron a un globo meteorológico y nos dejaron caer. Y bueno, ahora sí que
no sé si usted, o sea, hasta este momento hay muchos elementos, hay muchas cositas que han salido a través del tiempo, hay esto de los cuerpos, esto de la autopsia, esto del video recién, o sea, ha habido como muchas cositas, Sí, interesantes. que han Sí. estado, más allá, una vez más allá de, sí, de que no sea real, más bien han estado reforzando Sí, por que supuesto. sí sucedió. Todas las formas que se han empleado para poder dar una explicación oficial a este fenómeno, pues ya nos dimos cuenta, lejos de dejarnos con, sí es cierto, nos dejan con, no Ay. más, Ay, por favor. por favor. Sí, Sí. ¿Para qué tanta se creció por un globo? Sí, o sea, ¿me quieres ver la cara de estúpida? Ok, sí, claro. Sí. Y bueno, podemos hablar también de Marcel Jr., que fue el hijo de la persona, yo diría que con el mayor impacto dentro de esta historia, Ajá. porque fue pues el que sostuvo el globo, Ajá, el sí. que estuvo ahí Que metido sale ahí con con su cara en el periódico. Sí, y entonces hay una entrevista en donde, bueno, su hijo ya después tuvo muchas entrevistas, pero hay una que me pareció muy interesante compartirles. Marcel habla y le preguntan sobre lo que recuerda de la noche de julio de 1947. Y dice él, voy a relatar lo que él dice. Sí, ya era muy tarde, casi medianoche. Papá llegó a casa con un paquete grande envuelto en papel, se notaba emocionado. Dijo algo como, quiero que veas esto, hijo. Esto no es de este mundo. Ok. El padre le había traído cosas. ¿Qué contenía el paquete? Había varios fragmentos metálicos como pedazos de un aparato. Algunos parecían vigas delgadas con símbolos grabados, otros eran como láminas muy ligeras, casi como el papel aluminio, pero imposibles de doblar. Intentó doblar uno y simplemente me rebotaba recuperando su forma original. No pesaba nada. ¿Me podrías describir un poco de los símbolos? Eran pequeños y de color púrpura, quizá magenta. Parecían jeroglíficos, con formas geométricas, triángulos, círculos, líneas. No reconocí nada. No eran letras ni números, eran perfectamente alineados como grabados o impresos, no pintados. Eh, Había algo que te recordara como a remaches, soldadura. No, nada. Todo era como si estuviera hecho en una sola pieza, sin uniones visibles. Las varillas parecían de un metal o plástico metálico, muy fino y resistente. ¿Y qué dijo tu papá? Recuerda perfectamente, dijo, esto no proviene de un globo meteorológico, ni de un avión, ni de un equipo que yo conozca. Él estaba cargado de inteligencia, así que él sabía lo que estaba viendo. Esto es tecnología que no es terrestre. ¿Qué ocurrió después? A la mañana siguiente mi papá se llevó los fragmentos. Más tarde supimos que el ejército había anunciado la captura del platillo. Y luego se retractaron diciendo que era un globo meteorológico. Mi madre y yo sabíamos que eso no era verdad. Lo que sí es que no era un globo ni nada para algo parecido. ¿Les dijo tu papá si había algo que callar? Sí. Más tarde nos dijo que no habláramos con nadie sobre lo que habíamos visto. Parecía molesto. Dijo que le habían dicho que el caso estaba cerrado y que no debía de mencionar nada más. Entendí que algo teníamos que ocultar todo. Dice, ¿qué impresión te dejó como esto siendo un niño? Nunca lo olvidé. Lo cuento tal como lo viví. Con el tiempo comprendí que fui testigo de algo importante. De hecho, fue una de las razones por las que decidí servir en el ejército y dedicarme a la ciencia. Quería entender qué fue lo que pasó y qué era todo aquello. Él era médico militar. Ok. O es médico militar. Dice, ¿tu padre cambió la versión con los años? No, jamás. Hasta el día en que murió sostuvo que lo que recuperaron era de origen desconocido. Siempre me repitió, yo sé reconocer un globo meteorológico, hijo. Eso no lo era. Era evidente. Sí,
Y entonces es donde esta entrevista me gusta mucho porque habla de él precisamente tratando de entender qué fue lo que había sucedido. Después él se hizo militar, cosa curiosa, ¿no? Pero después hubo otra entrevista a otro familiar del que es muy complicado encontrar la evidencia, pero justo hablaron de lo mismo. Fue un tema de a mi papá lo callaron, Ujú, lo iban a matar. ujú. Y entonces, pues no hubo opción más que, pues, apegarnos Pues, a sí, que callarse. nos teníamos que callar, efectivamente, sí. No, pues a ver, son muchísimos elementos que se desprenden de esta entrevista que dan cuenta también de, como lo mencionaste, de la relación que, que guarda el personaje que quizá tuvo más impacto a nivel personal derivado de este suceso, de este hecho, y lo que deja en su legado para con su hijo y quizá para con varios del resto de su familia, pues dan cuenta de que las cosas no eran como nos las dijeron, ¿no? Sí, no, incluso, o sea, por ejemplo, ya cuando tú eres adulto, cosas que te han dicho tus papás que hoy día que tú ya tienes tu propio criterio dices, esto tal vez no es cierto, o estaban influidos por las cuestiones, por los ismos de su época, etcétera, etcétera. Y para que una persona con preparación científica como un médico militar o como un médico en general, eh, a la fecha siga diciendo, sí pasó y sí nos callaron, es porque pues ya no hay ninguna duda Y, de y, lo que sucedió. y da mucho que pensar, o sea, da muchísimo que pensar respecto de deja de lado todo el fenómeno propiamente de lo que sucedió, del manejo de la noticia, Ujú. del manejo Sí, claro. de la información que por parte de la autoridad para hacer como que nada pasó. Y se ve que fue el primero porque tuvieron error tras error, Tras error. tras Justo ahí desdecirse. está la importancia de este caso, como lo mencionas, lo grande que es, Sí. qué tan grande, qué tan novedoso, qué tan impactante fue, que ni siquiera la autoridad supo cómo manejarlo, Es ¿no? correcto. Ujú. Y ahí es donde yo decía hace rato sobre el tema de por qué es tan importante este caso, porque ustedes pueden ver todas las variables, todas las cosas que sucedieron dentro del caso que te hacen ver que definitivamente esto es algo que nadie esperaba que sucediera en ese momento. Ujú. O sea, es decir, ¿para qué había una publicación? O sea, todas las cosas que han sucedido hasta el momento, el manejo con la propia gente del pueblo, cómo manipularon los residuos, cómo manipularon la información, cómo ellos movieron todas las piezas dentro del tablero de una manera que se nota claramente que hasta ese punto no tenían absolutamente ninguna experiencia sobre el tema. Se ve una improvisación tras, o sea, una tras otra. Y ¿sabes qué me hace pensar que es Ikeni? Que esto fue un laboratorio para el manejo mediático de fenómenos de esta naturaleza. Ujú. Sí, Este fue un laboratorio para el manejo de la información, donde como cualquier cuestión en el método experimental básico, hubo muchas pruebas, ensayos y errores. sí fue el ABC del Y manual. esto me hace pensar el aprendizaje que dejó. Ujú. ¿Qué tanto no se aprendió de esta experiencia Sí. por parte de los agentes del gobierno, de la autoridad, para para poder sobrellevar de mejor manera los subsecuentes hechos de los que quizá ni siquiera estamos enterados, Ujú. ¿no? Sí, porque digámoslo así, pelón, desde mi punto de vista y algo que me intriga mucho hasta la fecha es, ok, tenemos un montón de avistamientos, tenemos un montón de cosas, ¿qué es aquello que tú no sabes? O sea, ¿qué es aquello que de alguna manera tú no te pudiste enterar antes que ellos y que ellos se enteraron primero que tú? O sea, no me quiero, hasta este punto con la tecnología que existe, no me puedo ni siquiera imaginar cuántas cosas nosotros no sepamos, ¿sabes? Sí, o sea, es ponerte a pensar
¿cuántos otros Roswell no ha de haber habido de ahí hasta el día de hoy que estamos aquí compartiendo micrófonos? Claro. Ujú. ¿Cuántos Roswell no ha Y no habido? solo aquí, o sea, bueno, sí, digo, sí, exacto, no Sí. solo Roswell, sino Sí, me refiero a cuántos lugares con el mismo caso que Roswell, hechos similares, no ha habido, pero que ahora sí ya lo supieron manejar, ya no nos quisieron vender lo del globo meteorológico. sí, exacto. Y que incluso resulta más sencillo encubrir cuando estamos todos confiados y es muy fácil decir para todos, la tecnología está alcanzando niveles inimaginables, cuando te es bien fácil decir, eso es inteligencia artificial. Ujú. Es mucho más fácil encubrirlo Claro. ahora. Entonces, sí, por supuesto, ahorita me quedo pensando, ay, en la madre, cuántas cosas no están pasando que de verdad no nos estamos enterando. Ni siquiera lo sabemos. Si puede resultar tan factible como sucedió en 1947, que haya habido un avistamiento, un accidente, en este caso, un probable accidente de una nave, o incluso hasta la presencia de seres de esta naturaleza ya aquí en la Tierra, pues qué sencillo resulta ahora el poderlo ocultar, el poderlo callar, el poderlo guardar, una vez que se han pasado por diferentes pruebas. Y esta Roswell, pues no me queda duda que fue el laboratorio. Claro. Y bueno, me gustaría tal vez finalizar con este tema. Y bueno, después salió por aquí, Glenn habló sobre una enfermera, ¿vale? Y parece que esta enfermera después desapareció en algún punto. En donde ellos compartían información sobre que ella estaba tratando a uno de los sobrevivientes. Después, en el 2007, sale un libro que se llama Alien Interview, que supuestamente está basado en escritos de Matilda O'Donnell McElroy, que es un libro que se trata de un contacto de todos los tipos, porque hablaban. No manches, ese está rudo. Ese es de tipo íntimo. Sí. Encuentros cercanos del tipo íntimo. Del tipo Del íntimo. tipo íntimo. No, más. ¿Cómo empieza este libro y cuál es el contexto de este? Comienza después del accidente de Roswell. Matilda es una enfermera militar que dice haber sido asignada para asistir a uno de los sobrevivientes. Uno de ellos, una entidad femenina no biológica llamada Air, que es capaz de comunicarse telepáticamente. Durante varias de las entrevistas, Matilda dice haber recibido información de la historia de la Tierra, del universo y de la naturaleza espiritual del ser humano. Ojo, este libro está bien largo, pero voy a tratar de tratar de concretar lo más Me posible. llama mucho la atención eso de la naturaleza espiritual del ser humano. No, agárrate, que viene bueno. ¿Cuáles son los principales temas del libro? Naturaleza del alma y la conciencia. Se decía que cada ser vivo posee un espíritu inmortal llamado ISBE, Immortal Spiritual Being. O sea, el alma. Todos estos son entidades eternas que existen más allá del espacio y del tiempo. Que la Tierra es descrita como una prisión espiritual en donde todos los seres han sido atrapados y forzados a reencarnar repetidamente, olvidando quiénes son. Este ente pertenecía a algo llamado The Domain, el dominio, en donde es una civilización interestelar. Es un imperio galáctico, administrativo y científico que controla vastas regiones del universo. El dominio habría establecido bases ocultas en el sistema solar, incluido el Himalaya y otra en el lado oscuro de la Luna. Okay. Caso curioso, ¿no? Okay, ajá. O sea, fíjate una cosa interesante sobre esto. Un montón de teorías hablan que el lado oscuro de la Luna pareciera que tenía bases. El libro sale en el 2007, pero parece que esta entidad se lo dijo desde el 47, ¿no? Hasta ahora todo esto
no está pues 100% confirmado, porque aparte dicen que ella ni siquiera no era una enfermera de ahí, pero bueno, lo mismo han dicho de Bob Lazar y bueno, ya sabemos, ya luego lo platicaremos. Deslegitimizarla. Hacer la burla. La Tierra es como una prisión. Según él, hace miles de años se usó a la Tierra como un campo de confinamiento para espíritus rebeldes. Y estos fueron sometidos a lavados de memoria por olvidar su origen. Criticaba severamente a las religiones y las estructuras sociales humanas porque serían parte del sistema del control. Te digo que está... ¿Cuál es la crítica? Que considera que los gobiernos, religiones y sistemas económicos fueron diseñados para mantener a la humanidad en un estado de ignorancia. Afirma que la ciencia humana apenas ha empezado a comprender la verdadera naturaleza del espíritu y de la energía. Después habla de la tecnología del dominio. Describe que su cuerpo es una unidad biológica artificial que sirve de interfaz para su conciencia. Alguna vez esto de los viajes astrales, ¿no? Sí. En donde tu conciencia se va y deja tu cuerpo ahí. Explica que el uso de las naves en realidad estaban controladas por pensamiento, sistemas de energía sin combustión, y que la tecnología se podía manipular de manera mental. También menciona que las naves no viajan a través del espacio, sino que alteran la frecuencia del tiempo y de la materia. ¿Quieren decir algo aquí? No, pues estamos anonadados. Después habla de la historia antigua y de la manipulación de la humanidad. Según él, muchas civilizaciones, la egipcia, la sumeria, la griega, la romana, todas ellas fueron influenciadas por distintas fracciones de estas conciencias. Figuras como Buda, Sócrates o Jesús serían manifestaciones parciales de seres que recordaron fragmentos de su origen espiritual. Agárrate de esa. ¿Ibas a decir algo? No, es que está impresionante la visión de este libro, o sea, todos los conceptos que trata son tremendamente profundos y variadísimos. Y están bien rudos, o sea, habla de Buda, Sócrates o Jesús, o sea, está... Quizá dentro de la historia de la humanidad, los personajes a los que se les acuña o se les vincula con con los mayores grados de conciencia, espiritualidad, como lo quieran llamar. Sí. Conocimiento, sí. Habla de que el Imperio Viejo, una civilización rival del dominio, habría implantado los mitos religiosos para mantener el control del propio planeta. El final del contacto llega después de varias entrevistas. Él supuestamente se despide del chat energéticamente o bien desactiva su cuerpo biológico, lo apaga. Matilda queda bajo custodia militar, interrogada y amenazada con mantener el silencio. Recordemos que esto sale décadas después, ya anciana, cuando escribe las transcripciones y se las envía al autor del libro, que es Laurence Spencer. Ojo, ella no escribió el libro, lo escribió Laurence Spencer con transcripciones de ella, que ya murió. Ok. Ahora, ¿cuáles son las cosas que te llevan aquí? Habla de ontología, que es la realidad física, la cosmología, la ética, epistemología, la sociología, ¿sabes? Habla de teosofía, de gnosticismo, ciencia de ficción, habla de New Age. O sea, este libro habla de tantas y tantas y tantas cosas que a lo mejor es un libro que podríamos leer solamente por puro... o sea, no como un libro de ciencia ficción. Ok, sí. Y créeme que sería una gran película, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Pues, a ver, todos los temas que aborda
Es más, no alcanzaría película que llegase a tratar de No. manera completa esto. ¿No? Tendría que ser una miniserie de varias Un temporadas. documental. De varias temporadas. O sea, Vaya. y bueno, al final estos me parecen lo que son los puntos como relevantes. Me gustaron varios de ellos. Sé que hay otras cosas que podríamos haber comentado, pero también quería darle un poquito de novedad al capítulo, Sí, porque claro. hay muchas cosas ¿no? Y lo que hiciste súper bien. Desconocía completamente esta información. hay cosas interesantes sobre el caso. Y bueno, para reflexionar, el último libro está bueno. Como les digo, incluso como ciencia ficción, está buenísimo el libro, ¿sabes? ¿Cómo se llama otra vez? Se llama Alien Interview. Ellen Interview. Alien Interview. Muy bien, para que lo puedan buscar por ahí. Del 2007, Lawrence Spencer. Perfecto. Wow. Pues una vez más que esta es un montón de información, un montón de referencias súper interesantes que sin duda a quienes nos gustan estos temas nos va a llevar a investigar, nos va a llevar a buscar este libro, por ejemplo, a ver más, a buscar las imágenes del caso Roswell, los efectos, las entrevistas, muchísima información y como siempre un excelente capítulo de Encuentros Cercanos con un tercer tipo. Vamos cerrando este capítulo, vamos cerrando el año con tus participaciones del año, las vamos Sí, cerrando sí. con este capitulazo. No sé si tienes algún mensaje, alguna reflexión para cerrar, así que como parte de tu último programa del año, digo, vamos a tener todavía muchos más y vamos a tener todavía los viernes de monstruitos, alimañas, algunos temas ahí especiales, pero este es el último capítulo de Encuentros Cercanos con un tercer tipo del año. No sé si tienes algún mensaje. No, primero que nada agradecerles a ambos la participación que tengo con ustedes, agradecerles el espacio. Genuinamente el año cierra muy bien para todos nosotros. De alguna manera siento orgullo en que estemos hoy sentados aquí. Al final esto lo hicimos como de alguna manera para divertirnos de temas que ya veníamos platicando desde antes, En tertulias en anteriores. tertulias anteriores. Tertulias literarias, finas y elegantes, Finas y elegantes. sofisticadas. Correcto. Pero nos ha dado la oportunidad de conocer algunas cosas más profundas de lo que nosotros otros sabemos. Y me encanta poder platicar con dos de mis mejores amigos Muchas gracias. y cerrar el año con dos de mis mejores amigos también. Excelente. Y bueno, agradecerles, felicitar a toda la gente que nos escucha, que tengan felices fiestas, que tengan muchos regalos, muchos abrazos, muchos besos de su familia y de aquellas personas que, así como yo, a ustedes dos, son parte de la familia que uno escogió, no tanto la de la Muchas sangre. gracias. Gracias. Entonces, pues eso, pelón, sería el mensaje del final del año. Muchísimas gracias. Y seguramente, así que, no sé si es advertencia o amenaza, pero agárrate porque tenemos que hacer todavía muchas cosas el año que viene. Tenemos bastantes temas. Saben ustedes que los temas marcianosos son muy variados, son muchísimos casos. Ya por aquí, perdón, antes de empezar, que nos planteaba varios temas y varias cuestiones que vamos a estar desarrollando durante el año que viene. Y pues de mi parte, agradecerte, que es así como tú nos has dado las gracias por estar aquí. Para nosotros y para mí en especial es un honor contar con tu presencia, con todo el conocimiento que tienes, la manera en la que nos lo compartes, porque de verdad, señores, le apasiona el tema aquí al buen que sí. Sí. Es un deleite estar aquí escuchándolo, porque sí, así que como decíamos a modo de burla, casi le falta su gorrito de aluminio, y bueno, no le traje a Lupillo por aquí. De hecho, me he visto tentado a comprar uno. Ajá. Pero mi esposa me mataría si compro uno, entonces yo creo que no. No, para quien no lo sepa, ya la tengo harta, yo creo. Para quien no lo sepa, Lupillo es el marciano o el gris que ya hemos subido en fotos, Sí. y que tenemos por ahí como parte de la utilería. A lo mejor si es un gris, a lo mejor es Un espía, ya ves que se Exacto. quedó sin conciencia, Exacto. entonces. Perfecto. Kenny, reflexiones finales para este capítulo último del año de Encuentros Cercanos con un tercer tipo. Pues creo que cerró con una tremenda bomba de información ufológica. Y
pues agradecerte tu participación, carnal. La verdad es que es un programa que gusta, que ahí en los analytics se nota que a la gente le gusta. De hecho, si me permiten comentárselos, el de Aliens se sigue peleando, sube y baja del primer y segundo lugar, pero no se va al tercero, ¿eh? El programa de Aliens sigue estando en el top 2. Sí. Un honor, gracias. Sí, entonces pues agradecerte tu tiempo y esperar que el próximo año pues sea muchísimo más fructífero con casos e información que a todos nos gusta. Muy bien, pues entonces vamos cerrando porque además ya se siente el frío y ya estamos así congelándonos aquí, pero disfrutando como siempre el crear este contenido para todos ustedes. Recuerden seguirnos a través de cada uno de nuestros perfiles de Instagram. ¿Qué es el tuyo? Que es con KES-U70. Kenny. Red Zombie, como una sola palabra. Red Zombie Inc. INK and Art. Y por supuesto el perfil de Instagram oficial de La Lengua de Orfeo. Nos pueden encontrar en Instagram como La Lengua de Orfeo, La Lengua _ de Orfeo. El medio para que nos hagan llegar sus historias, lalenguadeorfeo@gmail. Síganos también en YouTube. Se están subiendo los videos con animaciones que aquí el buen Kenny y el Kes nos apoyan para poder pues darle un poquito de dinamismo a las historias. Sí, importante. Hay mucha gente que no usa Spotify y es importante que les digan que estamos en YouTube para que puedan tanto compartir como escucharlo, pues, toda la información que con mucho gusto les damos. Y no olviden suscribirse. Sí, por favor. llevamos miles de vistas, ya estamos en miles de vistas, pero suscriptores nos están faltando. Poquitos. Hagan paro. Sí, no se han hecho. Así como le dan nada les quita darle ahí subir, si ya lo vieron, pues denle ahí suscribirse, no pasa nada y nos ayudan muchísimo. Asimismo también denle suscribirse al canal, a la plataforma de Spotify. Tenemos también ya miles de reproducciones a lo largo de poco más de medio año que llevamos compartiendo contenido con ustedes. Este es un programa todavía muy bebito, está muy chiquito todavía, pero nunca es tarde para darle a suscribir. Tenemos miles de reproducciones y nos ayudarían muchísimo con la suscripción. Compartan el contenido con quien crean que pueda tener el gusto por esta clase de material, las pláticas de monstruos, las pláticas de extraterrestres, los cuentos. De verdad nos ayudarían muchísimo. También nos pueden encontrar en TikTok. Entonces, plataformas hay varias y no les quita más de 2 minutos darle una puchadita ahí al botón de suscribirse. Sí, y de escribirnos algún comentario también. Digo, a veces la crítica siempre es buena. Entonces, Claro. si por ahí tienen algún comentario para nosotros también, estaría muy bien. Sí. Muy bien, pues vamos cerrando. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Mi nombre es Juan Luis Venegas. Esto fue La Lengua de Orfeo, encuentros cercanos con un tercer tipo. Y nos escuchamos hasta la próxima historia. Bye. La Lengua de Orfeo.